Señoras, señores, comunicado de la oficina del presidente Javier Milei. 6 meses se cumplen de la asunción del presidente Milei y vamos a ver lo siguiente. Comunicado oficial, Buenos Aires, 10 de junio del año 2024. La oficina del presidente comunica que los datos oficiales de abril revelan la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009. Esta información se corrobora en los resultados del panorama mensual del trabajo registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo. En ese contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se situó en un 8,8%. Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación. De esta manera, los argentinos comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos, gracias a la desaceleración de la inflación mensual heredada del gobierno anterior, la estabilidad de precios y la eliminación del déficit fiscal que generaba incertidumbre sobre la solvencia del Estado. Estos resultados demuestran que con un plan económico serio y un Estado que deja de ser un obstáculo para la producción y el empleo, es posible revertir años de decadencia. Argentina está en un camino de convertirse en una potencia económica, desprendida de las ataduras del gasto público descontrolado y la intervención estatal. Para acelerar este proceso de recuperación económica es fundamental que el Congreso apruebe la ley bases con el fin de liberar la fuerza productiva de los habitantes de la nación argentina. Bueno, vamos a ver ahora lo que decía hoy el vocero Manuel Adorni en conferencia respecto de estos primeros 6 meses de gobierno. Bueno, hoy se cumplen efectivamente 6 meses desde que el presidente asumió la presidencia de la Nación, de la República Argentina, así que voy a recordar el estado en el que encontramos algunas cuestiones del Estado Nacional aquel 10 de diciembre. La inflación era fue en el 2023 del 211%, la más alta del mundo. La inflación mensual terminó siendo en diciembre del 25, algo más del 25%, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, veníamos atravesando un esquema hiperinflacionario que cuando uno anualizaba determinadas cifras, esta se ubicaba en torno al 17.000% anual. El Banco Central con casi 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Déficit fiscal, bueno, absolutamente descontrolado. No solo de las cuentas del Tesoro, sino también el déficit cuasi fiscal que estaba llevándonos efectivamente a una hiperinflación. Un país que hacía más de 10 años, más de una década, que destruía empleo privado, o al menos destruía más del que generaba. 13 años que no crecía en términos de PBI per cápita. Un país dentro de los 5 salarios más bajos de todo el continente. Estaba en el puesto 144 de 184 países rankeados en el índice de libertad económica y un Estado elefanciático, como lo hemos descrito, que quería hacerlo todo lo hacía mal, atiborrado de ministerios, secretarías, subsecretarías copadas por militantes políticos que, se la financiaba, por supuesto, con una presión impositiva delirante o por emisión monetaria que todos sabemos que nos trajo, esa emisión monetaria descontrolada a través de los años nos trajo hasta donde estamos hoy con estos niveles de inflación. 6 meses después, por supuesto que en el medio se implementó un programa económico ortodoxo de estabilización económica y se pasó lo que denominamos la motosierra por cada rincón del Estado, con muchísimo trabajo todavía por hacer. Una inflación mensual que hoy corre por debajo del 5% mensual, incluso con productos de la canasta básica que no han tenido inflación en las últimas semanas. Un Banco Central que hoy tiene cerca de 29.300 millones de dólares en reserva. El Banco Central compró en estos primeros 6 meses 17.000 millones de dólares. Recordamos que venimos de un escenario donde teníamos casi 12.000 de reservas negativas. Bueno, superávit fiscal que lo seguimos sosteniendo y que claramente se seguirá sosteniendo o fue sostenido también durante el mes de mayo. Estamos esperando, por supuesto,
los números más precisos para transmitírselos. Superávit también comercial, lo que significa que por primera vez en 16 años se volvió a tener superávit gemelos. Un Estado más chico, más eficiente, por supuesto hubo un recorte de ministerios sumamente importante, donde no solo realizamos el ajuste más grande de la historia, sino que además estamos limpiando o terminando de limpiar el desastre que nos han dejado en las cuentas o en el patrimonio del Banco Central de la República Argentina. 3 fondos fiduciarios que hemos eliminado, que eran cajas de la política, y tantos otros que están, por supuesto, avanzando en su revisión, en su transformación y, llegado el caso, en su eliminación, en caso de corresponder, pero por sobre todo en ganar transparencia. Y además, en estos 6 meses hemos eliminado 75 normas regulatorias económicas que hacían imposible llevar adelante determinadas actividades o le complicaban la vida al que quería comerciar, producir o exportar. Lo que implica, por supuesto, cerca de una norma eliminada cada 2 días de gestión, en promedio, por supuesto. Después de 6 meses, el presidente Milei, su gabinete, su equipo de trabajo, hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos. Resta, por supuesto, encarar las reformas estructurales que ya requieren los votos del Congreso o la aprobación del Congreso para llevarla adelante, como es, por ejemplo, la modernización laboral o el régimen para las grandes inversiones que está incluido en todo esto en la Ley Bases. Agregamos también, por supuesto, este comunicado de La Libertad Avanza, ¿no? La cuenta oficial de La Libertad Avanza, hablando de estos primeros 6 meses de gobierno, y fíjense la cantidad de cosas que se han logrado. Se eliminó el déficit fiscal, se consiguió el superávit fiscal trimestral por primera vez en 15 años, se bajó de 18 ministerios a 8 y después a 7. Se estabilizó el mercado de cambios y el Banco Central pudo comprar más de 17.000 millones. Se achicó la brecha cambiaria de 150% a un 15%. Se bajó la tasa de 111% a 40%. Se eliminó la bomba hiperinflacionaria y las LELIQs. Se eliminó la emisión monetaria para financiar el Tesoro. Bajó 1.000 puntos el riesgo país. Se eliminó la ley de alquileres. Hubo un aumento de la oferta de viviendas en alquiler y cayeron los precios reales de los alquileres. Se implementó el protocolo antipiquetes para terminar con los cortes de calles. Se cerraron los fondos fiduciarios, cajas negras millonarias que usaba la política. Se cerró el INADI. Se cerró TELAM, se cerró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, se limpió el Inca de militantes y se achicó su presupuesto para que deje de tener déficit. Se está auditando todo el sector público nacional. Se cortaron los privilegios de la casta como choferes, catering y gastos de todo tipo. Se achicó personal presidencial y gastos de transporte. No se usa más el helicóptero para ir de Olivos a la Casa Rosada todos los días. Se permitió que los trabajadores elijan su obra social. Se legalizó el dólar blue. Se legalizaron las cuotas de cambio. Se presentó el proyecto de la Ley Bases para reformar todo el Estado argentino en la ley más importante de la historia. Se convocó a realizar el Pacto de Mayo, el cual agrego yo, fue rechazado por la política, por los políticos que dicen que Milei es un autoritario, que no quiere arreglar nada. Bueno, ellos rechazaron el Pacto de Mayo. Milei les abrió los brazos para avanzar hacia una Argentina mejor. Se envió una ley anticasta para que emitir dinero sin respaldo sea un delito penal. Se busca modernizar el mercado laboral con el DNU 7023. Se desregularon las prepagas y se fue contra la cartelización que promovió Alberto Fernández y Sergio Massa. Se desregularon los registros automotores. Se eliminó la obra pública, foco de corrupción en Argentina. ¿Se acuerdan cuando decían que no iba a poder hacer esto? Bueno, se intervino en la ciudad de Rosario con un comité de crisis federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y agrego yo, la tasa de homicidios es la menor desde el 2013. Se realizó un histórico cabildo abierto para celebrar el 25 de mayo. Se trajo de vuelta el patriotismo a las Fuerzas Armadas y van a volver los desfiles militares. Esto es fundamental porque la izquierda y el kirchnerismo han desprestigiado de una manera a nuestras Fuerzas Armadas, que bueno, la verdad que es muy bueno esto de volver a revalorizarlas. Se realizó una histórica inversión para rearmar a las Fuerzas Armadas. Se compró una flota de 24 aviones F-16. Se volvió a poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que merecen.
Se planea una base naval en Ushuaia que brindará apoyo a los Estados Unidos. El presidente Javier Milei se reunió 3 veces con Elon Musk, el CEO de X, Tesla, Neuralink, SpaceX, entre otras, y hablaron acerca de inversiones para la Argentina. Se reunió con Tim Cook, el CEO de Apple, para hablar de inversiones. Se reunió con Sam Altman, el CEO de OpenAI, ChatGPT, para hablar de inversiones. Se reunió con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, para hablar de inversiones. Se reunió con Sundar Pichai, el CEO de Google, para hablar de inversiones. Se propuso que Argentina sea uno de los 4 polos de tecnología mundial. Hubo récord histórico de incautación de drogas duras. Se eliminaron los controles de precios y se está estabilizando el sistema de precios. Se eliminaron las ciras con las que solo se permitía importar a los amigos del poder. Un curro impresionante. Se despidieron más de 20.000 ñoqui militantes del gobierno nacional. Se bajó la inflación de Cava de 21,1% a 4,4% en cuestión de meses. Se bajó la inflación nacional de 25% a 8,8% sin controles de precios ni quemar reservas. Ayer lo escuchamos al ministro de Economía, Toto Caputo, hablando de una inflación por debajo quizás del 5%. El dólar está más accesible que en noviembre con Massa, sin prohibir su uso ni su circulación. Y se recompusieron las jubilaciones, aumentando la jubilación mínima de $86 a $180 y atándola a la inflación. Todo esto en tan pocos meses, y todo esto, señoras y señores, a pesar de la política, a pesar de todos los palos en la rueda que constantemente quiere poner la política. Esto es realmente impresionante. Solo 6 meses de gobierno decían que Milei no iba a poder hacer nada, que no iba a poder hacer ni un solo cambio. Fíjense todo esto. Todas las reuniones con los empresarios más importantes del mundo para venderles la Argentina, para venderles la oportunidad, para venderles la Argentina en el sentido de para invertir, ¿no? Porque ya van a decir, viste, les están queriendo vender el país a la Argentina. No entienden de conceptos básicos, entonces hay que hablar a veces como hablándole a chicos de 5 años para que no se confundan. Para venderles la Argentina como lugar productivo de inversión. Un lugar donde ahora sí tenemos las reglas de juego claras. Un lugar donde ahora sí se puede venir a invertir. Un lugar donde no tenemos el delirio absoluto del kirchnerismo con regulaciones estúpidas y hasta delirios, a veces buscando expropiar empresas. O sea, ya todo eso, esa Argentina decadente se terminó. Ahora, Milei les está explicando a los grandes empresarios del mundo que vamos a tener reglas de juego claras. Ahora, cuando se apruebe la ley bases, fíjense, todo esto de un montón de cosas simbólicas también, ¿no? De revalorizar lo que son las Fuerzas Armadas, que me parece importante. Que en todo el mundo las Fuerzas Armadas son héroes, ¿no? Son gente que defiende a la patria, que defiende a la nación, y acá los teníamos como el demonio, ¿no? Los teníamos como el demonio juzgando a las Fuerzas Armadas actuales por cosas que sucedieron en los 70, ¿no? Con todo ese relato nefasto del kirchnerismo. Toda la situación de la inflación. La inflación el año pasado teníamos como principal debate de la campaña cómo terminar con la inflación. ¿Cómo terminar con la inflación? Nadie se hubiera esperado después de esta hiperinflación en puerta que le dejaron a Milei que tan rápido se iba a eliminar la inflación. Milei pudo y lo demostró. Eliminar el déficit fiscal, bajar la cantidad de ministerios. Bueno, todo un montón de cosas que durante la campaña decían, Milei es un delirante. ¿Cómo Milei va a lograr hacer eso? Se eliminó la ley de alquileres. Y mucha gente ha podido alquilar gracias a eso. Veíamos también el primer comunicado donde los salarios le están empezando a ganar la inflación y le ganaron por el doble en abril. Y vamos a ver ahora después el dato de mayo, cuando salga, con una inflación ínfima, donde, comienza a verse esa reactivación económica, comienza a verse y ya tenemos cada vez más cerca esa luz al final del túnel. Estamos llegando al final de ese túnel, estamos por comenzar la reactivación económica de la Argentina, por lo cual continúan las buenas noticias y a 6 meses del inicio del gobierno de Javier Milei, las cosas van para mejor. No estamos bárbaros, no está excelente el país, no es que se terminaron los pobres, no es que se terminó, no, nadie está diciendo eso acá. Porque tenemos aquí kirchnerismo diciendo, vieron, al final ustedes decían que están diciendo que todo está bárbaro, que el país está increíble, y fíjense lo mal que... No, la gente le está pasando mal. La gente todavía le está pasando mal. Culpa de ustedes, Culpa de ustedes, kirchneristas. Culpa del desastre que hicieron todos estos años. Y ahora,
poco a poco se va encontrando esa reactivación y vamos a ir hacia un país mejor. La gente la está pasando mal, la gente lo sabe, está haciendo el esfuerzo. Y hay que agradecerle a la gente todo el esfuerzo que está haciendo. Y yo creo que el gobierno se lo está reconociendo. Pero esa gente sabe que ese esfuerzo vale la pena ahora. Porque están viendo todos estos indicadores, están viendo todas estas señales y saben que esa luz al final del túnel no está tan al final y ya está llegando y la tenemos cada vez más cerca. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que me gusta, que lo compartas con todo el mundo. Iba a hacer esto en vivo, pero estoy con unos temitas de internet, la verdad, bastante complicado. Ya me están cansando un poco todo esto, pero bueno, les agradezco todos sus mensajes también por mis participaciones en la televisión. Esto gracias a todos ustedes, gracias a la llegada y al alcance que le da a este canal, a la importancia que le da a mi palabra, que uno recibe estas invitaciones, así que el agradecido soy yo para con todos ustedes. Y bueno, seguiremos dando esta batalla en todos lados. Pronto volveré al programa cuando termine de arreglar mis temas de internet. Volveremos con el programa, volveremos con todo, con una renovación. Ya estos días comenzarán las coberturas en vivo en Casa Rosada. Estoy chequeando todo, estoy haciendo las ultimaciones. Pues no vaya a ser cosa que haya mal el wifi en la Casa Rosada, ¿viste? Por unas cuestiones quizá de lo que es, no creo que no pague el wifi, pero por ahí por unas cuestiones de lo que es la seguridad y eso. Yo me acuerdo del Congreso, había una señal pésima. Entonces por ahí en ese tipo de edificios, en ese tipo de instalaciones, la señal no sea la mejor por cuestiones de seguridad informática, qué sé yo. Pero ya estoy haciendo todos los chequeos pertinentes y en estos días tendremos los primeros vivos desde Casa Rosada con toda la información de su nuevo periodista acreditado, el señor Mariano Pérez. Gracias por estar.